Hoy estamos aquí con Camino a Númenor, Carlos Carlín, periodista, aficionado y amante de la Tierra Media, Tolkien, El Señor de los Anillos y todo lo que tenga relación, me parece. Creo que no me equivoco, Carlos. Todo, casi todo lo que tenga relación con Tolkien. Me Gracias deja... por lo de periodista. Sí. Me dedico a varias cosas. El principal es periodismo, docencia, pero mi costado más lindo es ser fanático de Tolkien. Decías, no sé si influencer, no creo que todavía no aspiro a eso, pero sí fanático de Tolkien. Eso sí aspiro a ser. Eso sí, eso es fácil aspirar y muy bonito. El otro día pregunté a mis seguidores algunas cuestiones del Señor de los Anillos en general, Tierra Media, y vi que como norma hay bastante despiste, hay mucho desconocimiento porque creo que la mayoría hemos visto mucho las películas y hemos leído poco. O no tanto como tú, por ejemplo. Entonces hay muchas preguntas que me hicieron que yo te voy a hacer y creo que tú sabrás responder bastante mejor que yo. Algunas me las sé, pero me las reservo para ti porque seguro que hay detalles que a mí se me escapan. Bien, Y bueno, y habrá cosas con las que me sorprenda también. bien, haremos lo posible. Vale. La primera Bien. pregunta que me hicieron, o así que yo apunté al menos, es ¿qué es Gandalf? ¿Quién o qué es Gandalf? Es bastante sencillo de explicar. Lo que es complicado de entender es por qué un tipo que era tan sencillo, tan común, termina siendo tan poderoso. Creo que eso se fue desarrollando poco a poco en la mente de Tolkien, y también en esas guías de lecturas recomendadas que habitualmente vos entras por el Hobbit, lo vas conociendo poco a poco a Gandalf hasta llegar al final, que sería el del Cima o los cuentos inconclusos, y es donde verdaderamente dimensionás lo que hizo el tipo en su contexto general. Gandalf no es otra cosa que un espíritu inmortal encarnado en un cuerpo, que con el desarrollo de las épocas va teniendo diferentes funciones o diferentes acciones. Cuando no había nada como en el universo por razón, cuando solamente era Ilúvatar, Ilúvatar pensó seres. Ilúvatar es, dentro de la mitología de Tolkien, o dentro del legendarium, Tolkien, como prefería llamarlo, es el dios único, el creador de todo. De su pensamiento emergieron algunos espíritus secundarios, inferiores, y a través de un canto empezaron a crear todo. Estos mismos espíritus empezaron a organizarse en jerarquías. Teníamos los más poderosos, los menos, y diferentes escalones que no conocemos con certeza cuántos eran, pero sí hubo una gran diferencia cuando decidieron algunos de estos espíritus bajar a la tierra creada a través del canto. Por un lado teníamos a los Valar, los tipos más poderosos, y dentro de ellos también se dividían en jerarquías, y por otro lado los Mayas. Dentro de estos mayas que bajaron para servir a los Valar a la Tierra, se encontraba uno que se llamaba Olori. Durante todas las edades, ya sea desde los árboles en adelante hasta la tercera edad, permaneció en Valinor y se lo consideraba como uno de los tipos más sabios, o definitivamente el que más sabiduría dentro de los mayas podía llegar a tener. ¿Puedes repetir el Resulta que durante nombre? la tercera edad del sol, que es de este maya, sí, este maya se llamaba Olorin. Durante la tercera edad del Sol, resulta que Sauron, un maya también de la misma condición que Olorin, empieza a recobrar fuerzas. Sauron originalmente era un servidor de Morgoth, un Valar que había sido como el principal enemigo durante la primera edad, y quieren ponerlo, los Valar en alguna forma no pueden intervenir tanto en la historia a esta altura, pero sí quieren mandar gente o mandar espíritus o mandar luchadores que pongan en igualdad de condiciones a Sauron con el resto de los pueblos libres, o lo de los pueblos del resto de las razas en la Tierra Media. ¿Qué tiene mejor idea de crear una orden que se llamó Istar o Istari, que fue integrada por al menos 5 personajes conocidos? ¿Pudo haber tenido más? Sí, pudo haber tenido más. Con certeza conocemos 3 que hicieron. Los otros 2
se fueron a otro lugar y no sabemos bien cómo terminaron, pero probablemente no haya sido muy exitoso su derrotero en la Tierra Media. Esos magos azules. El que más conocemos es exactamente. Tenemos al líder de la orden, que se autopropuso, yo quiero ir a la Tierra Media, que era Kurmo, y que lo terminamos conociendo como Saruman, y junto a él viajan 4 más. Tenemos certeza que llegan a la Tierra Media. Entre ellos estaba Olorin, que es el mismo Manwë el que lo llama y le pide por favor que vaya a la Tierra Media a auxiliar a los pueblos. Y ese espíritu, que era uno de los más sabios, viaja de Valinor, la tierra de los Valar, inaccesible, salvo para algunos elfos, llega a la Tierra Media y se transforma en lo que algunos llamaban como Gandalf, el peregrino gris. Otros lo llamaban Mirrandi y adquirió diferentes nombres. ¿Qué era entonces Gandalf para la tercera edad? Un espíritu encarnado enviado por los Valar para luchar contra Sauron. Y probablemente el único que haya tenido éxito y haya vuelto gloriosamente a Valinor. El destino de los otros es más o menos conocido. Sí. Tenemos un cambio de papel en Gandalf. Empieza con un papel menor y asciende, ¿no? Con la corrupción de Saruman. Y resumidamente, para dejar pasar a la siguiente pregunta, que sería, a ver, la siguiente pregunta ya la has contestado porque iba directa. ¿Qué son los Istaris exactamente y cómo fueron escogidos? ¿Hay algún matiz? Mira, hay dos, vamos a decirle magos. Los Istar son despectivamente por algunos o limitadamente por otros llamados magos porque los hombres no manejaban magia, pero los hombres le decían así porque no podían explicar los poderes que tenían. Entonces, ante lo desconocido, se lo asocia con la palabra más cercana que uno tenga en mente y se les conoció como magos. No eran magos, no utilizaban magia, sino que utilizaban el verdadero poder que tenían como espíritus limitados a un cuerpo. Voy a hacerte una pregunta antes de que sigas. Hay una malinterpretación Sí, con la palabra mago y sabio, ¿no? En inglés, con el wizard. ¿Es posible que se malinterpretara en la traducción? De lenguas específicamente, no sabría decirte si hay una confusión, pero de hecho, la explicación de la transición de Wizard, lo que pasa es que las traducciones de Tolkien al castellano no adquieren el mismo volumen de grandeza que deberían tener en su idioma original. Pero la transición de Wizard, que es el nombre original con el que se lo conoce a Gandalf, dentro del legendario Tolkien se lo explica de esa forma. Era sencillamente la forma que tenían de reconocerlo, de expresarse a los habitantes de la Tierra Media, especialmente los hombres, no tanto los elfos o enanos, para referirse a un tipo que podía hacer cosas que eran inexplicables. Vale, y volviendo a la pregunta, ¿hay alguna razón por la que se escoge a estos Maiar en concreto? ¿Por qué no otros? ¿Por qué estos? Primero, se reúnen todos los Valar en un círculo y dicen, che, necesitamos hacer esto. ¿Quiénes se ofrecen? Y automáticamente, muy propio de la personalidad de alguien como Saruman, que después lo vamos a descubrir en el anillo, él es el que primero se propone y dice, yo quiero ir. Y junto a él, un mago azul que probablemente se haya llamado Palando o algo por el estilo. No sabemos con certeza ese nombre, pero uno de los magos azules. Después, otro elige a Radar, que es el mago árbol que conocemos, y él elige un compañero. Y finalmente, el mismo Gandalf es elegido por el líder o el más poderoso, o quien preside a los Valar, que es Manwë, y ese es el proceso de selección. Esta selección entre el que tendría que haber ido y el que quiso ir, se puede ver esta tensión de personalidades entre uno y otro. Saruman intentando liderar un ejército y tratar de tomarlo todo con esa forma orgullosa, egoísta, y mientras que por otro lado, un Gandalf mucho más apagado, menos orgulloso, misericordioso, Totalmente humilde. diferentes. Sí, humilde es la palabra.
Otra Exactamente. pregunta, Bueno, justamente sí. y muy relacionada con esto. Eh, ¿En qué obras de Tolkien se puede leer más sobre los magos azules? ¿Hay más información? Está, sí, mira, si nosotros yo lo tengo en mano, es esto. 15 hojas de este libro que se llama Cuentos Inconclusos de Númenor y la Tierra Media, que ni siquiera es un capítulo, sino que es un apéndice que está al final, que es algo que Christopher va recolectando de todo lo que pudo escribir su padre acerca de los magos azules que pudieron llegar, y dan como un pantallazo general de lo que fue la orden, de el trasfondo de la orden, y ese es el único lugar. De todas formas, desarrollado dentro de lo que es el Señor de los Anillos, y por supuesto del Silma, donde hay alguna explicación principalmente acerca de lo que hacía Oloy o el Maya, que es verdaderamente Gandalf en Valinor. No más que un párrafo, no más que 2 párrafos tal vez. Este, Podés armar todo el rompecabezas de lo que fueron los magos en la Tierra Media. Es curioso, ¿no? Seguramente sea el motivo por el que hay Cuentos tantas inconclusos preguntas. de Númenor. Que hay tan poco escrito que salen tantas dudas que al final se han hecho famosos sin ser nadie. Exactamente, pero ahí radica, desde mi humilde opinión, ¿no? Desde el lugar que yo creo que ahí radica uno de los más grandes éxitos de Tolkien. Hay una verdadera estimulación a la curiosidad, a la aventura literaria, a tratar de armar rompecabezas o a tratar de darle explicaciones. El ser humano siempre quiere darle explicaciones a los problemas. Y justamente cuando te enfrentas a Tolkien, lo que no hay es resoluciones, ni para atrás ni para adelante de las historias, ni quiénes verdaderamente fueron las personas. Y hay mucho para rellenar, no solamente con tu propia cabeza o con tus propias asociaciones que vos podés hacer, sino también por otros autores que, Decías que con otros autores se puede complementar también. mira, suena fuerte. A ver, la comunidad es muy cerrada respecto, la comunidad Tolkien, ¿no? La comunidad de fanáticos, en la que me recontra incluyo, somos muy cerrados a gente que quiera ampliar lo que escribió Tolkien. Tolkien mismo dijo que establecía las bases de un mundo para que otros viniesen y lo complementaran. Yo creo que otros que vinieron y lo complementaron también lo podemos incluir a Peter Jackson, por ejemplo, que desarrolló sus propias, con ciertas libertades, ciertas cosas, eh, pero es un mundo para crear y cada lector juega mucho acerca de eso. Crear su propio mundo dentro de los márgenes creados por Tolkien. Voy a la siguiente pregunta. Es, ¿cómo está la población de los enanos durante la Guerra del Anillo? ¿Quedan muchos? Los enanos durante la Guerra del Anillo tienen una historia muy poco conocida, y principalmente en torno a lo que es la montaña solitaria Erebor, aquella que durante el Hobbit liberó la compañía de enanos de Smaug y defendió durante la batalla de los 5 ejércitos. Es que no están ajenos a la realidad general de la Tierra Media, porque lo que hace Sauron es plantear una guerra integral. Eh, Era la última carta que podía jugar Sauron, era lo último que podía hacer, se sabría verdaderamente si saldría victorioso o derrotado para siempre, y lo que propone es una guerra integral en todos los rincones de la Tierra Media. Por Tierra Media entendemos de Mordor o de Umbar o de los feudos de Gondor del sur hasta el norte y todo para el oeste. Para los otros lados no es la referencia exacta de la Tierra Media. Entonces, en todo ese mapa, o en todo ese teatro de operaciones, es donde Sauron juega una guerra y envía tropas, envía aliados, intenta tomarlo todo. Envía una legión de aliados del sur hacia el norte a tomar específicamente Erebor, y es donde los enanos vuelven a establecer una alianza con la ciudad del lago y plantean una defensa en las inmediaciones de Erebor, que con el paso de los días y con el paso del avance de Aurigas y Haradrim, que eran
los ejércitos aliados de Sauron, van retrocediendo hasta prácticamente quedar en las puertas y recluirse en Erebor. En esa guerra, por ejemplo, o en esa batalla específicamente dentro de la Guerra del Anillo, es que cae Dain Pie de Hierro y un nieto de Bardo que originalmente vemos en el Hobbit, asumiendo nuevamente el reinado, pero de todas formas logrando esta resistencia victoriosa hasta la caída del anillo, hasta la caída de Sauron gracias a la destrucción del anillo y Frodo. El resto de los pueblos enanos, o la realidad del resto de los pueblos enanos, es tan conocida como lo que conocemos durante toda la historia, prácticamente nada, porque se cuenta la leyenda que fueron 7 padres de enanos que crearon 7 grandes pueblos que solían reunirse en Kundaban, un lugar ubicado al norte de las montañas nubladas, cerca de Angmar, o que daba inicio a los montes de Angmar, y desconocemos completamente qué fue de su suerte. Sabemos, por ejemplo, que durante la última alianza de hombres y elfos guerrearon algunos a favor de Sauron, pero que durante la Guerra del Anillo no, porque sencillamente no tenemos registro de eso. Pero la posición o la filosofía de la raza, así como el pueblo de los elfos comenzaba progresivamente a abandonar la Tierra Media, se entiende que el resto de los pueblos enanos comenzaban cada vez más a recluirse dentro de sus propias montañas, un proceso que se inició casi desde la segunda edad del Sol y que sería el destino final prácticamente de todos los enanos. Encerrarse en sus propios reinos y no participar tanto de los asuntos públicos de la tercera edad, principalmente porque ya se estaba imponiendo la raza de los hombres. Fueron dejando espacio. Y de la cantidad no podemos tener ni idea, por supuesto. Podrían ser miles, que podrían ser cientos, que... Hay estudios que tratan de medir demográficamente la cantidad de enanos. Ya no confío en ninguno. Tolkien no era muy amante de dar datos exactos. A una población de 1500 enanos. Pero no me animo a citar ninguno. Puedo no pasa nada. consecuencias. Ahí está. Están recluidos. Puede haber muchos, puede haber pocos. Seguramente no son tantos como en su día. Evidente, ¿no? Llegamos a un punto en el que son menos. Los humanos se imponen. Elfos pasa igual. Vamos a decir que son menos que humanos. Pero que todavía hay. Por si acaso. Seguramente. Voy a ver la siguiente pregunta. Sauron es el señor oscuro en la tercera edad, pero muchos no saben quién fue el primer señor oscuro. ¿Quién es Melkor y por qué se le acaba llamando Morgoth? La pregunta podría ser muy larga. Mira, vamos a descubrirlo seguramente cuando se estrene la serie de Amazon Prime. Yo guardo eso en el corazón al ver la última imagen, o la única imagen que se publicó de la serie. La que tenemos de fondo algo ahora. Que ver Morgoth. Exactamente. ¿Por qué? Porque en el fondo se ven los 2 grandes árboles que daban luz a toda Arda en este momento, y Morgoth o Melkor, mejor dicho, todavía está muy relacionado con la historia de esos 2 árboles. Para el que no la conozca, no se lo voy a decir, porque se va a sorprender y va a ser una historia resarpada. Pero originalmente, Melkor es el espíritu más poderoso creado por Ilúvatar dentro de estos pensamientos en el que emanó Manu, el que emanó Gandalf. Estos espíritus que bajaron a Arda para construirla, para terminar de forjarla, de ponerla linda para la llegada de los primeros nacidos de los elfos. Pero tenía un problemita Melkor. No le pintaba tanto hacer lo que Ilúvatar quería. Le gustaba, disonaba mucho, le gustaba más cómo quería hacerlo él. Y acá donde podemos ver una figura que es de los evangelios del Génesis cristiano, que es justamente la de Lucifer, sí. O la de Luzbel en su momento, que tiene el mismo proceso de cambiar de nombre. Melkor comienza por destruir todo lo que los Valar, o especialmente su hermano Manwë, porque eran de alguna forma hermanos, o se los denomina de esta forma, aunque no haya carne,
y era el más poderoso de todos ellos. Entonces comienza a perseguir, a destruir todo lo que iban creando de una forma hasta poética, con resultados adversos para él mismo, porque al intentar apagar los fuegos crea la nieve, porque al intentar recluir las aguas crea las montañas, y todo lo que iba creando, digamos, lo iba haciendo para bien. Hasta que en un momento de alguna forma se cansa y empieza a plantear una batalla abierta, destruye las dos grandes creaciones de los padres, que eran las grandes lámparas que daban luz antes de los dos grandes árboles a la tierra, circuito que termina con la creación del sol y la luna. Y Melkor pierde la guerra de lo que se conoce como la guerra de los grandes poderes, y queda recluido en lugares específicos que tenían los Valar para mantenerlo. Pero esa reclusión tenía un final, era una pena con un límite. Vuelve Melkor y no le cambió mucho todo el tiempo de prisión la onda. Es como un sistema carcelario actual, no son muy efectivos, simplemente sirven para mantenerte recluido. Se hace el arrepentido y ya enojo, está. Con más, finge estar arrepentido, finge que va a cambiar. Es como el novio, viste, que no cambia más. Y planea un nuevo ataque a Valinor, en la tierra de los Valar, que ya vi que tras la destrucción de Melkor, de las lámparas, habían quedado los árboles para dar luz, hace una alianza con un personaje que aparece de repente, que se había mantenido oculto durante toda la historia, que es un monstruo con forma arácnida, que es un Goliath. Goliath. Verdaderamente poderoso este monstruo, para probablemente haber sido un Maya. Y dice, vamos a romper, a destruir la mayor de las creaciones de los Valar y la mayor de las creaciones de los elfos. Entonces se dirigen a Valinor, de alguna forma destruyen, el término creo que exacto es succiona, pero está bien con destruir los dos grandes árboles y las más grandes de las creaciones de los elfos, que son los Silmarils, creados por Fëanor justamente en Valinor, y ellos los roban. Y escapan hacia la Tierra Media, y dejan todo apagado, todo destruido, todo mal, todo lúgubre. Y Fëanor es el que justamente le cambia el nombre, despechado, porque no solamente había robado su propiedad, sino que había matado a su padre en este robo de las joyas de los Silmarils, y lo llama Morgoth. Finalmente cambiando el nombre y quedando para después, para la posteridad, Primera Edad del Sol, que es el desarrollo donde Morgoth se hace fuerte en la Tierra Media y empieza a combatir con los elfos que lo van persiguiendo, y se plantea hasta por momentos una paridad de fuerzas, como para dimensionar el poder de los elfos, que los llama de ahí en más Morgoth. ¿Recuerdas exactamente qué quería decir Morgoth? Como el caído como nunca más. Vos sabés que en este momento estoy tratando de hacer memoria mientras lo recuerdo y se me fue la definición exacta. Me sale pero se me fue. No pasa nada, la pondré aquí debajo más adelante. Vale, voy a la siguiente pregunta. Por favor. ¿Qué son los Silmarils y dónde están ahora? ¿Hay la más mínima posibilidad de que la piedra del arca sea uno de ellos en realidad? Hay un montón de teorías falopa dentro del Señor de los Anillos. La principal es que es una de esas. No hay ninguna, no cabe bajo ningún punto de vista posibilidad de que el Silmaril sea que la piedra del arca sea un Silmaril. La piedra del arca era una piedra preciosa, muy linda, que fue llamada como el corazón de la montaña, como la joya más preciosa que puede haber en la montaña solitaria. Si expandimos el Legendarium, da otras cosas, como daba legitimidad de derecho, pero eso es un desarrollo más propio de los directores de la historia de las películas. Volviendo a la piedra del arca, que no era más que una joya hermosa, preciosa, una de las más grandes, que cautivó los ojos de muchas personas, pero no más que eso. La teoría de que la piedra del arca puede ser un Silmaril no tiene sustento alguno. Muy remoto podés darle una chance, pero carece de sustento. ¿Por qué? Porque los Silmarils fueron creados por Fëanor, el más grande herrero de todos los tiempos, un elfo, aunque probablemente a alguien que le gusten los enanos no piense lo mismo. No. Yo estoy con Fëanor. Lo que hizo con los Silmarils,
Está comprado. Probablemente lo que hizo, no, probablemente no, lo que hizo Fëanor, no sabemos cómo, es tomar la luz, de alguna forma encapsular o tomar luz de estos dos árboles que te mencionaba de Valinor y meterlos adentro de tres joyas. No lo sabemos cómo lo hizo, y Fëanor nunca lo reveló, se dice que lo va a revelar en el final de los tiempos cuando pueda abrirlo, y la luz de eso que contienen esas joyas vuelva a iluminar el mundo tras la destrucción y la renovación del mundo tras el apocalipsis de la Tierra Media. Esas tres joyas fueron codiciadas por todos, porque no podían concebir que algo tan lindo fuese creado o hasta casi tan perfecto. Yo entiendo que fue codiciado por los mismos Valar y principalmente por Melkor, o posteriormente por Morgoth, y finalmente los terminó tomando. Estas tres joyas llegan de la mano de Melkor y de Ungoliant a la Tierra Media y son el principal factor por el cual el Señor Oscuro y el monstruo arácnido se pelean. Y termina imponiéndose Melkor o Morgoth con sus Balrogs y Ungoliant termina escapando, pero él termina por quedar con los tres Silmarils. Y se establece su fortaleza al norte de la Tierra Media, en realidad al noreste de la Tierra Media, en un lugar que durante la Tercera Edad se cuenta completamente sumergido, que es Beleriand. Al norte de Beleriand es donde se establece en Angband una fortaleza que había manejado inicialmente Sauron durante las primeras edades. Ahí permanece quieto prácticamente durante todo lo que le queda de vida porque tiene que soportar el peso del Silmaril, algo que incluso cuando lo tocaba le quemaba la mano y que los termina engarzando en su corona. Con el paso de los años, los elfos habían jurado recuperar las joyas y está como siempre latente esto de vamos a ir a buscarlas a donde estén hasta que moramos, caigamos en el intento. Y se le llega a robar una joya de estas tres. Y que está muy a colación, muy emparentada. De hecho, es la historia de Beren y Lúthien, que el padre de Lúthien le pide que recupere unos Silmarils como algo imposible para Beren y así nunca tener la mano de su hija. El tipo va y lo logra, de alguna forma, en una historia muy complicada, con muchos idas y vueltas, que incluso pierde una mano en el medio. Recupera una de las joyas, quedando una joya en Doriath, de donde eran Beren y Lúthien, o donde eran los padres, donde reinaban los padres, y dos en poder de Melkor. Las dos joyas que mantiene Melkor las va a perder recién cuando pierde la última de las grandes batallas de Beleriand y la va a recuperar las va a recuperar el ejército de los Valar. Pero a su vez el ejército de los Valar va a permitir que los hijos de Fëanor, los hijos del creador de los Silmarils, las roben. Porque los creían indignos. Ellos no, a mí me da cierto vacío eso. ¿Por qué permitirían que las roben? Pero no importa. El heraldo de Manwë, un mago llamado Eonwë, permite que se las lleven y ahí tenemos casi el fin de las dos. Uno se la va a llamar el primogénito, que es Maedhros, y la otra cosa se la va a llevar Maglor, otro de los hijos de Fëanor. Y finalmente la tercera va a tener un derrotero muy distinto que va a llegar llamativamente a Valinor. Mientras que las dos joyas que fueron recuperadas de la corona de Melkor por parte del ejército de los Valar, Maedhros la va a agarrar y se va a tirar a un volcán suicidándose por ser indigno de poderla poseer, o sea que terminó en la tierra. Maglor va a tirarla al mar y va a recorrer eternamente las costas de los mares. Por lo que se puede decir que ese Silmaril terminó en el mar. Tenemos tierra, tenemos mar, tenemos agua. Y el tercer Silmaril va a tener un derrotero también que va a ir pasando de generación en generación hasta llegar a un personaje que es conocido como Eärendil, que va a ser el que viaje a Valinor a pedir ayuda a los Valar o que pedir perdón en realidad y la ayuda de los Valar en las guerras contra Melkor. Todos estos sucesos van como sucediéndose en paralelo. Eärendil es escuchado por los Valar y llega a sus costas de Valinor con un Silmaril y le dicen, ok, vamos a ayudar.
Y yo creo que le dicen, bueno, pero vos tenés que hacer un laburo. Te vamos a poner tu barco, te vamos a poner a vos arriba del barco y te vamos a poner en tu frente un Silmaril. Y vos vas a custodiar los cielos. Y así es que lo mandan el Silmaril al cielo y ahí es donde queda rotando y custodiando junto a Arendil la luz del Silmaril, custodiando la oscuridad y las puertas de ingreso a la Tierra. Que cuando nosotros vemos el cielo, el lucero del alba, que es conocido acá en Latinoamérica, es la luz del Silmaril que conocemos, o es probable que sea él, según las leyendas. Tres joyas que fueron creadas, que provocaron todos los desastres habidos y por haber y que terminaron, uno en las profundidades de la Tierra, otro en las profundidades del mar y otro en las profundidades del cielo. Es bonito, es una historia muy bonita. Vamos a la siguiente pregunta. Es el motor de toda la historia de los anillos. ¿Saldrá en la serie o no? Hay que, no sé, porque hay que abarcar esa historia. No es una trama menor. Es, para eso hay millones de dólares, ¿no? Para que la gente que piense cómo adaptarla. Pero no es una trama menor. Si se toca el tema de los Silmarils y hay que darle necesariamente desarrollo desde mi humilde punto de vista. La siguiente pregunta, bueno, puedes contestarla a modo personal porque sé que hay varias versiones. Entonces, para ti, ¿cómo crees que se crearon los orcos? Mira, la versión más difundida, no sé si la más aceptada o la más conocida, y en la que me gustaría creer, pero no puedo, es que fueron inicialmente elfos robados cuando nacieron por Melkor, sometidos a torturas, sometidos a la oscuridad, a oscuras magias, al poder de Melkor, tanto que los corrompió y a partir de ese, o mezclas con otras razas, pudo generar su propia raza. Sería como un desprendimiento, o no es llamarlo subgénero o adaptación o evolución de los, para mal, de los elfos, sino que se crearía su propia raza. El tema es que esa historia está muy buena, me gusta creerla. Es una de las que desarrolló Tolkien, pero a su vez Tolkien vuelve sobre sus pasos. Es algo que revisó siempre, la creación de los orcos o la existencia de los orcos, y nunca pudo darle una explicación de cómo habían llegado, que diga, bueno, esta es la versión final. Le pasó con millones de cosas de su historia. El tema principal, y es el que hace más ruido, es que, ok, perfecto, pasó eso, Melkor agarró elfos, los torturó y creó su propia raza. Pero, ¿qué pasaba con el alma de esos elfos? ¿También era corrompida? ¿Se separó del cuerpo? ¿Se hizo mala? ¿Por qué sería mala si no tiene el libre albedrío o la voluntad de ser malo? Por el simple hecho que otra persona puede condenar tu alma simplemente por torturarte. Recordemos que todos los elfos, así como los hombres y probablemente los enanos, tenían un alma y ese alma tenía un destino fuera del cuerpo, mientras que las de los elfos viajaban a las estancias en Valinor, a las estancias de mandos, donde algunos eran recluidos y otros eran vueltos a liberar para que terminaran su existencia en Valinor. Eh, la de los hombres probablemente es solamente conocida por Ilúvatar, y la de los enanos se comenta que no tenían. Pero era algo despectivo de los elfos, era más bien de esa pica de los elfos. Otros dicen que están junto a Aule y que hay datos fidedignos que dicen que lo ayudarán una vez finalizado el ciclo de este mundo, ayudarán a uno de los Valar a reconstruir Arda redimida, el mundo redimido. El tema es este: ¿qué hacemos con los orcos? Los orcos en ese conjunto, ¿tienen alma? ¿No tienen alma? Si el origen es elfos corrompidos, ¿qué pasó con esas almas? No hay una explicación. La que yo quiero creer es esa porque es la que más me cierra para mi cabeza y la que más me da placer cognitivo de decir, ok, se crearon así, listo. No necesito darle más vuelta a esto. Pero si tengo que jugármela por una, no puedo. No puedo porque el mismísimo Tolkien no dio un veredicto acerca de eso. Y
Y se emparenta mucho también, por ejemplo, con la de los dragones. De una forma muy similar, Melkor creó los dragones, pero hay una resolución acerca del alma. Envió espíritus que se infundieran en esas bestias, probablemente mayas caídos o espíritus simplemente malignos menores, como podrían manejar desde Morgoth hasta el rey brujo, por ejemplo, que podían manejar espíritus menores o darles órdenes. Eh, Me inclino, si quiero creer, aunque no es posible o es muy poco posible, por la de los elfos. Pero es simplemente, yo lo digo seguramente en una reunión de algo me peguen, me tiren con algo, pero es es la que quiero creer. A mí me gusta. Y luego está la de decir que son hombres corruptos, ¿no? Que quizás es más factible que no que sean elfos, pero están ahí en el tintero, ¿no? Y no se sabe por cuál se hubiera acabado decidiendo. Es tema candente esto, ¿no? Imagino. Mm. Vamos, el tema de los dragones, mira, lo has mencionado y también me hacían preguntas sobre cuántos tipos de dragones hay en la Tierra Media o Ajá. cuántos hay exactamente. ¿Qué sabemos sobre los dragones de la Tierra Media? Eh, Exactamente conocemos el nombre de 5. De Y la 5. historia bien, o más o menos bien, la conocemos de 4. Desde el padre de los dragones hasta el último de los dragones que he visto en la Tierra Media, que es Smaug, el famoso de la montaña solitaria de los enanos. Entonces, si el último es Smaug, ¿qué es exactamente? La mayor de las creaciones. Ah, se había cortado y no, y no, no te oía. Pensaba que estabas en silencio. Eh, si el último es Perdón. Smaug, qué es lo que llevan los espectros del anillo? ¿No son dragones exactamente? No, son referidas como bestias aladas. No tienen, pueden llegar a estar emparentados de alguna forma de los dragones como subespecie, pero son simplemente bestias aladas que fueron criadas también probablemente por Morgoth o también probablemente por Sauron, Sauron. pero son bestias viejas que han sido preservadas y que cumplen su destino final como bestias, como monturas de los grandes soldados del mal durante la tercera edad. Mientras que los dragones, la gran diferencia entre las bestias aladas y los dragones es que los dragones son seres inteligentes, sumamente astutos y con cualidades muy propias de las que puede tener un hombre ambicioso, La orgulloso, sediento codicia. de poder, avaro, pero viene parte de todo de su creación. Tipos de dragones se generan por la evolución de los dragones o las adaptaciones que tenían estos al medio. El primer gran dragón era conocido como el gran gusano. Sencillamente no tenía alas y solamente reptaba o caminaba con patas sobre, sobre el piso, no podía realizar, no podía realizar otras acciones. Con el paso se ve de las adaptaciones o de los entrenamientos o de lo que podía hacer Melkor en sus fortalezas con los dragones, le fueron creciendo progresivamente alas. Y también hay una discusión acerca de qué tipo de vinculación tenían con el fuego. Si su poder o si su facultad era aliento ígneo, sencillamente de provocar aire caliente o abrasante, o bien si podían escupir fuego cual lanzallamas. Eh, la mayoría se va a inclinar por el aliento ígneo y que el fuego es más propio de unas adaptaciones posteriores, o bien probablemente nunca haya existido, pero hay una disyuntiva enorme dentro del ambiente justamente por eso. Y con el paso de los años se van adaptando a diferentes ambientes. Y van a nacer, por ejemplo, los dragones de frío, por una región en la que se recluyen luego de la huida de Melkor, o, o la derrota de Morgoth, y van a tener características más de frío que otra cosa. Y en algunos pasajes podemos llegar a deducir que también había dragones de agua, dragones que se habían adaptado al medio acuático y que podían manejarse por esos ambientes. Y lo que vendría a ser una explicación para
Creo que fue incluida o busca ser incluida para hacer una adaptación que lo vincule mucho con lo nórdico y los grandes dragones eh, marinos, grandes bestias marinos. Acá tenemos, por ejemplo, en la Patagonia Argentina, el Nahuelito en uno de ellos. Es como la versión del lago Ness, pero argentina. Bueno, cinco dragones conocidos, algunos tipos. Bueno, no está mal. Pregunta. ¿Los puertos grises de los elfos son una forma poética de hablar de la muerte? ¿Qué hay más allá? Ay, qué pregunta. Estrictamente, no es una figura poética, no es un recurso literario. Efectivamente, los elfos se subían ahí, se iban a un barco, se subían a un barco y llegaban a Valinor. Eh, yo creo que en algún punto Tolkien lo que buscaba era explicar lo que sucede con algunos tipos de almas, y lo comparto, y me gustaría que el viaje hacia el más allá de nuestras vidas sea en unas costas, en un tranquilo mar, sobre un bello barco que se pierde en el horizonte, que encuentra un camino recto, que finalmente llega a las tierras de los dioses, donde nos están esperando costas verdes y todo. Hay una necesidad clara de que busca tratar de mezclar lo que él sentía, una muerte placentera o una muerte linda que podía acompañarte en un barco al llegar al otro lado. Certeza no, pero no, es muy difícil no asociarlo con la muerte que tal vez todos esperemos para nuestras vidas. Algo tranquilo, algo que sea con voluntad, sin sufrimiento. Pero estrictamente es un destino solamente para los elfos. O sea, queda un montón de gente, hombres, hobbits, enanos, que no están incluidos, salvo por aquellos que fueron permitidos viajar hasta allá. Eh, Puntualmente Frodo y Bilbo como portadores del anillo, y probablemente también Gimli y Sam, pero, Vale. pero no lo sabemos. Tengo por aquí, hablemos un poco sobre Como Aragorn. quería hacer respecto a eso. Hablemos un poco sobre Aragorn y los Númenóreanos. Edad, linaje, herencia. Porque no todo el mundo sabe que Bien. Aragorn no es precisamente un mozo. Aragorn, está claro que Aragorn es un descendiente de un gran linaje de hombres, de reyes, que existió mucho tiempo atrás. En los papeles Aragorn era solamente eso, el heredero al trono. Y aunque muchos lo critiquen a Tolkien justamente por el lado político, él tenía que, no era que llegaba y decía soy el heredero y se le abrían las puertas. Hay que constituir poder, generar poder político para demostrar que era el heredero. ¿Por qué? Porque hacía muchísimos años, y primero no había una descendencia grande o un linaje que se impusiera por su propio peso específico o por su realeza, sino que venía bastante oculto durante miles de años. Aragorn asciende por más o menos 17 generaciones al último, es descendiente del último rey de ya un reino fraccionado. Pero si querés te le invito a entender al revés la historia, no desde Aragorn, sino desde el primer, que lo podemos situar al primer ascendiente de Aragorn, que fue Elros. Viste que te había comentado de un tal Earendil que había viajado hacia las costas de Valinor a pedir auxilio y que se llevó un Silmaril a los cielos y desde ahí custodia todo. Earendil tuvo dos hijos, Elrond y Elros. Mientras que Elrond, que es el que conocemos, el señor de Imladris, optó por pertenecer a la raza de los elfos, Elros eligió el destino ser de la raza de los hombres. Y por las hazañas, o por la fidelidad, o por lo que hicieron los hombres durante la primera edad, los Valar le regalaron una isla en el medio de un gran mar, una isla perdida en la nada. Y sobre eso pusieron, bueno, Elros, vas a comenzar a reinar, vas a ser el primero de los elevados y desde ahí vas a comenzar a reinar a los hombres. Y más o menos se llevó unos 10.000 tipos.
Con el paso de los años se fueron sucediendo los reyes con sus propias características, eran más longevos, tenían una idea mucho más acabada de lo que era pertenecer a una dinastía, desarrollo de ciencias, desarrollos bélicos, desarrollos tecnológicos. Con el paso se fue convirtiendo esa isla y tras unos 20, entre 20 y 24 reyes, en algo, pero lo más avanzado que pudo haber pisado dentro de los hombres de la Tierra Media. Tan avanzado que cuando los veían otros padres, otros hombres, se los consideraban dioses, tratando de explicar de alguna forma algunos acontecimientos de nuestra historia más o menos reciente. Este linaje de reyes empieza a corromperse con el paso de los años hasta terminar en un tipo que se llamó Ar-Pharazôn, que lo que intentó fue hacerse con todo el poder. No solamente quería el de la isla, sino también el de la Tierra Media y también con el poder que tenían los Valar. Muy aconsejado de esto por Sauron, que en su versión, una versión mucho más amigable que se llamó Anatar. Eh, lo cierto es que tras las decisiones de Ar-Pharazôn de intentar tomarlo todo y de constituir el poder y lograr lo que él quería, que era la inmortalidad que tenían los elfos, la isla hundida por Ilúvatar como castigo por esta osadía de querer atacar a sus propios dioses. Pero no todos en la isla pensaban como Ar-Pharazôn, sino una casa muy importante dentro de la isla eligió permanecer fiel a las tradiciones. De esta casa, que pertenecía al norte de la isla de Númenor, tienen contactos con los elfos y se les aconseja estar listos para escapar de la isla. Esta gente fue conocida como los fieles justamente por esta fidelidad que mantenían con los Valar. Tras la destrucción de Númenor, ellos estaban listos justamente por estar preparados para este hipotético o probable destrucción y logran escapar en 9 barcos una importante cantidad de personas, principalmente con estos señores que ahora estaban comandados por un tal Elendil. Elendil es ese personaje que nosotros vemos luchar contra Sauron en el inicio de la trilogía de la Comunidad del Anillo y hacerse finalmente o perecer en el campo de batalla enfrentando a ese Sauron que sale con su masa todo radiante de Mordor. A partir de Elendil se van a crear 2 reinos en la Tierra Media, uno al norte y uno al sur. El sur es el más conocido, que es Gondor. En el del norte es Arnor. Arnor, con el paso de los tiempos, va a sufrir algunas cosas bastante feas que tienen que ver, por ejemplo, con una gran peste que sucedió, pero principalmente en torno a lo que es político, porque 3 hijos del séptimo u octavo rey van a pelearse por la disputa de la corona. Y entonces tienen como solución dividir al reino en 3. Esta división del reino, todo lo que es partición o deseo de poder, Tolkien lo va a asociar con algo malo y con el comienzo de una franca decadencia. Y poco a poco el reino, de esos 3 reinos, solamente va a sobrevivir uno va a caer en manos del rey brujo de Angmar, el otro va a prácticamente desaparecer por la baja densidad demográfica producto de la gran peste, y lo único que más o menos va a llegar a ser el exponente final eh, será Arthedain, donde el último rey, Arvedui, va a intentar reclamar los tronos tanto del reino del norte como el reino del sur para subir una corona generalizada, y en Gondor le van a decir no importa que no seas que seas el heredero de Isildur, no te lo vamos a dar. Se lo vamos a dar a este gran capitán nuestro que es un gran guerrero. Y finalmente todo eso termina con la última de las grandes batallas que fue la batalla de Fornos dentro de las guerras del norte, o las guerras contra el rey brujo de Angmar, y Arvedui finalmente muriendo, escapando, pero con un hijito que lo van a agarrar y lo van a resguardar en Rivendell mucho tiempo, y Rivendell, la casa de Elrond en el valle de Imladris, y lo van a guardar ahí, lo van a custodiar y lo van a proteger hasta que en una generación que pasaron muchos años van a ser Aragorn. Cualquiera de ellos podría haber hecho lo que hizo Aragorn. Sí, o sea, era su trono al fin y al cabo, y junto a él estaban todas las reliquias del pueblo que lo legitimizaban como tal, desde la espada rota hasta los cetros, hasta las coronas y hasta
al mismo Elrond, que El estaba anillo, emparentado supongo, también, ¿no? entonces con Aragorn, pero claro. Pero a diferencia de otros, lo de Aragorn estaba profetizado de alguna forma, que sucediera. También la guerra del Lo anillo se terminó lo pone a haciendo. huevo, ¿tá? Tenía que aprovechar la Ahí no oportunidad. te entendí cómo. Ahora, Y era un momento ideal. Si no era- las preguntas del otro día, las que me hicieron la primera vez, ya se han acabado. Y tengo algunas recientes que te pasé ayer. Y bueno, básicamente Bien. decía lo del arca, que ya lo hemos hablado. Alguien me comentaba, dardo o aguijón. Parece que aguijón tiene más sentido, pero es menos popular. Imagino que hace referencia a la espada de Frodo y Bilbo. A la, a la espada de Bilbo y Frodo, correcto. El nombre original es Steam. ¿Im? Y yo creo que hace referencia justamente al aguijón, no al cantante. De todas formas, las traducciones que se han dado con las debidas licencias para los nombres originales en inglés a los nombres en castellano que nosotros podemos ver son paupérrimas. Por ejemplo, nosotros conocemos las tierras del oeste como Oesternese o Esternese, y es una traducción como muy forzada de algo que, por ejemplo, Juego de Tronos Westeros, es eso. Sí. Es eso, tener que traducir eso a Oesternese, como Bueno, no en suena. Juego de Tronos eh, lo llamaron Poniente, ¿no? A Westeros. claro, directamente le cambiaron el nombre y le pusieron uno que se acorde más al lenguaje. Sí, es complicado lo que decías. Westeros es. Bueno, me preguntaban también si Galadriel y Gandalf tenían un rollito oculto o es cosa de la película. ¿Qué había entre Galadriel y Gandalf? Había. Es, eh, eh, son las herencias de Peter Jackson. Eh, creo que, a ver, lo hemos hablado algunas veces. Las realizaciones audiovisuales necesitan de ciertas cosas para que sean compactas, para que sean una de las cosas que tiene y que no tiene tanto Tolkien es el amor, el amor visible, no tanto el amor caballeresco, el amor prometido, el amor como algo grande, como concepto, sino el amor más material, digamos, besos, mimos, tocarse, sentir, expresarse amor. Eh, necesariamente, entiendo yo, para Peter Jackson creo que es uno de los componentes que no puede no tener una película moderna, y ha intentado, ¿no?, meter todos estos tipos de amor tangible, de amor que vos lo puedas ver. Y en uno de esos creo que en una de las grandes, no me da para decir equivocaciones, pero algo que a mí no lo veo tan lindo, es que he tratado de plantar un amorío, una fire, un fetiche entre Galadriel y Gandalf. No vamos a ver que Salseo. Gandalf no haya tenido ningún tipo de deseo sexual con nada, no era parte de su misión, no tenía una faceta sexual el tipo, no, estaba lejísimos de eso. Galadriel, por supuesto que sí, que queda demostrado, pero jugar con eso, Galadriel está profundamente enamorada de Celeborn, el elfo, y jugar con eso como puedo, puedo ser sensual también con otros hombres, me pareció completamente innecesario. Eh, bueno, ni hablar de Tauril y de un elfo, ¿Cómo? una Ahí elfa de se ha Silvares cortado. inundando, eh, Justo ahí se ha se cortado. cortó. ¿Por no hablar de qué? No, no, por no hablar del romance entre una elfa silvana y un enano, que es Tauriel y Fili, o Fili. Tremendo. No Hay que sé, no me decir gusta. que el enano casi parecía un Eso, humano, pero bueno. hay diferentes. No se ha oído. Esto es el salseo Es añadido, el prácticamente moderno. imposible que Galadriel haya tenido un rollo con Gandalf. Perdón. No. Pues ya tenemos todas las preguntas contestadas, Carlos. Voy a tener que editar un montón Te perdí. porque ha habido un montón de fallos técnicos, vamos a flipar. Pero igualmente, pues se ha hecho lo que se ha podido. Te doy las gracias. Ha sido tremendo.
Y no sé, queda abierto para cuando volver a charlar o invitarme a jugar al rol alguna vez también, te he prometido que lo voy a Vale. hacer. Mira, Un grande. habrá que jugar a rol, a una partidita de la Tierra Media. Pero claro, hacerte de máster a ti es complicado porque me puedes corregir todo el rato. Pero bueno, muchas gracias, Carlos. Voy a invitar a la gente a seguirte en tu canal. Yo te No sigo sé si desde... Dime. Qué mala conexión. Esto ni en la Tierra Media. Yo comento que yo te sigo a ti en YouTube desde que empezaste en YouTube, pero antes también cuando estabas en Instagram y sigues en Instagram. Me gusta mucho tu contenido, se aprende un montón y me ahorra tener que ir buscando en todos los libros fragmentos concretos porque ya haces tú la faena. Así que a cualquier persona que le guste la Tierra Media y Tolkien, les invito a seguirte. Y muchas gracias por este rato. Muchísimas gracias. Por supuesto que también yo te sigo a vos y conozco todas tus andanzas. Mucho gusto. Nos vemos por Arda. No, que así sea. Y Ilúvatar lo bendiga, compañero.